Bueno, Y bueno, después acá me convocaron para dar excitación psicomotriz, pero ya empezamos a decir que este tema no lo conocemos. Yo creo que lo conocemos bastante, ¿no? Porque si hay algo que no es ni privativo ni exclusivo de la psiquiatría, si bien sabemos que la excitación psicomotriz atraviesa gran parte de los trastornos psiquiátricos, ¿no? Pero bueno, y que tiene una frecuencia bastante en lo que son los servicios de emergencia. Yo les voy a definir, porque voy medio como... Luján, te eh, interrumpo y después no te interrumpo más. ¿Querés poner, viste, que tenés, está bien, se ve la presentación, la copita para que se vea más grande el PowerPoint? ¿Viste que abajo está? la copita, a De ver, para. presentación. Sí, porque los Acá. viejos no lo Ahí, vemos, sino. sí, yo sé. Los viejos no lo ven, ¿cómo? Ahí se Nada, ve que re es viejo, bien. acá no hay viejo, acá. Sí, lo que yo Nos no quiero es que se percibimos me viejos, pero pase está eso. chiquita la letra. No, entonces estamos mal de la vista. Bueno, entonces, yo les voy a desarrollar un poco el trastorno. Por ahí no soy muy buena dando así charlas, pero estaría bueno después debatir un poco esto de este cuadro que realmente es tan ruidoso, ¿no? Y que a los psiquiatras nos sigue generando. Yo, suerte, que no estoy más en la guardia, pero pacientes excitados, la verdad que es un cuadro clínico que genera tanta tensión, porque si bien estamos muy acostumbrados los psiquiatras a ver pacientes excitados, porque como les dije, es un trastorno que atraviesa casi a los grandes síndromes psiquiátricos, como el retraso mental, la psicosis, los trastornos afectivos. Sin embargo, creo que nunca nos acostumbramos a recibir a un paciente excitado. La verdad que eso es un momento de... eh, recuerdo las guardias de atender pacientes realmente con cuadros graves de agitación psicomotriz, ¿no? Porque uno leve, uno puede hablar con el paciente, puede llegar a calmar al paciente, ¿no? Pero los cuadros realmente de agitación nos pone a los psiquiatras y a todo, porque no es el psiquiatra, son los enfermeros que asistimos al paciente, el tener que ver la situación, en esa situación hay pacientes excitados, con cuadros de agitación que han venido con elementos contundentes o que han tomado, no sé, desde tomar un báster y arrojarlos, o los libros, realmente, y son cuadros que a veces no tienen, a veces hay indicios que el paciente puede llegar a excitarse, pero a veces no, realmente a veces son cuadros que se presentan en forma repentina y que uno queda atrapado en eso, hemos tenido que estar encerrados. Pero bueno, eso es pensando en las causas psiquiátricas que pueden producir cuadros de excitación psicomotriz, pero sabemos que el cuadro de excitación psicomotriz no tiene una sola causa que es la psiquiátrica, están las causas orgánicas y hay causas reactivas también que pueden desarrollar este cuadro. Yo lo voy a definir, ¿cómo definiría yo a la excitación psicomotriz o cómo definimos a la excitación? Es un aumento de la actividad motora improductiva sin un fin determinado que se acompaña de diversas alteraciones emocionales, básicamente es la ansiedad, la irritabilidad, la euforia. Esos son los síntomas que acompañan, los estados emocionales que pueden acompañar a la excitación psicomotriz. Y puede variar en intensidad. Nosotros tenemos desde leves, moderados, graves. Los cuadros más graves de excitación psicomotriz es lo que frecuentemente vemos en el servicio de emergencias. Y generalmente son de las causas psiquiátricas o las causas de los trastornos psiquiátricos. Los cuadros de excitación psicomotriz que se presentan en otras áreas, hablemos salas de clínica médica, terapia intensiva, incluso en las instituciones geriátricas, porque muchas veces nos llaman por adultos mayores con cuadros de excitación, entonces se dan en otro contexto donde resulta incluso más, no sé si más ruidoso el cuadro de excitación psicomotriz, porque uno no sabe
cómo manejarlo, ¿no? Y por ahí empieza a tener que poder definir y discriminar si ese paciente está cursando o no una causa orgánica o una causa psiquiátrica. Los cuadros de excitación psicomotriz, la agitación psicomotriz debe ser de una intervención rápida, ¿no? O sea, el paciente está en riesgo y nosotros, el personal médico, el personal está en riesgo. El paciente con un cuadro grave de agitación psicomotriz debe ser, hemos tenido que requerir en la emergencia de la ayuda del personal de seguridad, porque a veces es un paciente que es inmanejable, incontrolable, nos han tirado cosas, es decir, el cuadro es un cuadro que que requiere de una rápida intervención porque los riesgos que presenta el paciente y los que estamos alrededor también son posibles de realmente llegar a situaciones bastante graves. Siempre en los cuadros de excitación psicomotriz, luego no solamente de esta agitación o este aumento de la actividad motora que pueda tener el paciente, va a haber otros síntomas que debemos poder identificar para ver si, bueno, el paciente está cursando o no un trastorno psiquiátrico, un trastorno orgánico o un trastorno reactivo. No sé cómo se pasa esto, vemos. Y hay yo siempre quiero hacer esta aclaración en cuanto a la diferencia entre paciente con excitación psicomotriz, violencia y agresividad. Una expresión de una conducta no excluye a la otra. Un paciente excitado puede estar violento y un paciente violento puede desarrollar un cuadro de excitación psicomotriz. Hay dos cosas que lo diferencian, la violencia y la agresividad. En la violencia y en la agresividad, un paciente violento, el paciente tiene una conducta agresiva con una intención de hacer un daño, con una intención o de romper, o de golpear, o de hacerse algo. Y la excitación psicomotriz en realidad es un aumento de la actividad motora, son movimientos involuntarios desorganizados, si queremos. Ahora, se pueden dar las dos cosas, puede ser, nosotros hemos tenido pacientes excitados y además violentos, que nos han pegado, que nos han tirado cosas. Entonces, una conducta o una expresión no excluye la otra, es decir, un paciente excitado puede estar excitado y estar no agresivo o no violento, o puede estar agresivo o puede estar violento. No sé si me van entendiendo hasta ahí o si me quieren preguntar algo. Perfecto, alguna. Luján, no, bárbaro. Bueno, cuando hablamos, bueno, ¿qué síntomas más presenta un cuadro de excitación psicomotriz? Esto que ya dije, la inquietud psicomotriz, las amenazas verbales, que es parte de esta violencia o esta agresividad que cursa el cuadro de excitación psicomotriz. Puede llorar, puede estar irritable, puede estar eufórico, depende de la causa que desarrolla o da lugar al cuadro de excitación psicomotriz. El lenguaje puede estar logorreico, puede estar disgregado, puede estar con mutismo. Sabemos que muchos cuadros de excitación, y sobre todo en adultos mayores, cursan con un cuadro hipoactivo, no el cuadro de excitación o de hipermotilidad motora. Y fundamentalmente debemos poder diferenciar, ahora hay algo que es importante en el paciente excitado. Nosotros debemos poder ver si el paciente tiene claridad de conciencia o no. Eso es una gran ayuda para poder, a veces pasa que el paciente está tan excitado, no colabora, y a veces cuesta poder hacer esta diferenciación. Si el paciente cursa con una conciencia clara, que se da en los trastornos psicóticos pueden desarrollar cuadros de excitación psicomotriz y agresividad, pero tienen una conciencia clara. La confusión mental, las causas orgánicas, la conciencia se pierde. Hay una pérdida o estrechamiento en la conciencia. Como les dije, bueno, las causas que pueden desarrollar este cuadro de excitación psicomotriz pueden ser, bueno,
yo les dije que la excitación psicomotriz la vengo, este tema lo venimos desarrollando con la doctora Defino desde tercer año, desde la carrera de medicina, ¿no? Porque yo, como les dije al principio, atraviesa a todos los grandes síndromes psiquiátricos, porque un cuadro de excitación psicomotriz puede presentarse en un depresivo agitado, puede en un bipolar, en un esquizofrénico, en un retraso mental. Entonces, y también en las histerias. Bueno, ¿cuántas histerias hemos atendido con cuadros de excitación, con un grados más leves, de intensidad menos leve, pero han tenido cuadros de excitación, desórdenes de personalidad? Bueno, entonces, hay causas psiquiátricas que son psicóticos y lo que más vemos nosotros, hoy no sé si son los psicóticos, yo digo que fue cambiando el paradigma, ¿no? Nosotros cuando yo empecé la residencia venía el psicótico descompensado, agitado, excitado, y hoy tenemos más de los trastornos o lo que ha cambiado en el paradigma es que el paciente que viene hoy más excitado es el paciente con trastornos de personalidad o trastornos por consumo de sustancias. El consumo de sustancias creo que está en la cúspide, digo, de las patologías prevalentes, ¿no? La intoxicación por el alcohol, el consumo problemático de las sustancias, no tanto del alcohol como de cocaína, básicamente, el LSD, cosas que no se hablan. Nosotros hay algo que siempre, ahora en este momento, por suerte en el hospital tenemos hay reactivos, pero muchas veces nos hemos quedado pensando, estaba intoxicado, porque también los abordajes farmacológicos es diferente, no es lo mismo un paciente que está intoxicado por alcohol que tiene una intoxicación por cocaína, o que tiene una intoxicación por psicofármacos, ¿no? Y que hizo un cuadro de excitación psicomotriz. Entonces, las causas son psiquiátricas, pueden ser psicóticos o no psicóticos. Hoy yo diría que los más excitados son pacientes con trastornos de personalidad no psicóticos, con consumos problemáticos de sustancias. Las causas orgánicas, los síndromes confusionales, que poco vemos poner en el caso de las emergencias, muchos más vemos cuadros de excitación en otros servicios, desde clínica médica, desde terapia intensiva, posoperatorios, en adultos mayores, que cursan cuadros confusionales, ¿no? Y después tenemos las causas reactivas, que generalmente son pacientes que también son trastornos de personalidad, que la base ya tienen algo para haber desarrollado. Nosotros nos han pedido muchas veces ir a asistir a algún excitado porque se enteró de que falleció y bueno, Romina debe saber muchos de estos que hacen esos escándalos dentro de la terapia cuando se muere alguien y se excita. Bueno, ya hablamos de pacientes que pueden desarrollar estados de excitación leves, no son graves como lo que estábamos diciendo anteriormente, pero que a veces requieren también de una medicación y generalmente se dan en pacientes que ya tienen tienen algo, un factor o como tienen ya un predisponente biológico, ¿no? Para desarrollar un cuadro de excitación psicomotriz. No toda persona que porque tiene una mala noticia hace un cuadro de excitación psicomotriz, pero hemos tenido que salir a asistir pacientes con estos cuadros. En el paciente, yo siempre, como les dije al principio, hay que poder discriminar si estamos con un paciente excitado, si estamos frente a un paciente con una psicosis, con una causa orgánica. Para eso debemos también buscar síntomas que vayan orientando. Si yo tengo un paciente excitado, con claridad de conciencia, que tiene alucinaciones, que tiene ideas delirantes, bueno, no me van a quedar muchas dudas que ese paciente esté cursando un cuadro o un episodio psicótico. Siempre los trastornos psicóticos que cursan con cuadros de excitación psicomotriz, violentos incluso, la claridad de conciencia está. Y eso es fundamental para poder diferenciar si estamos frente a un cuadro de confusión mental o a un cuadro o a un trastorno psicótico, o un trastorno psiquiátrico, ¿no? Un trastorno funcional, no orgánico. Las causas más frecuentes, las esquizofrenias, bipolares, retrasos mentales, trastornos delirantes.
Los trastornos que no son psicóticos, que pueden desarrollar, como les dije anteriormente, estados de excitación psicomotriz, que además presentan otros síntomas, la impulsividad, la irritabilidad, que se autoagreden. Eso es muy de la práctica de la emergencia, ¿no? La ansiedad psíquica, miedos, bueno, eso se da mucho en los trastornos de personalidad, en los trastornos con consumo de sustancias, en los retrasos mentales, en algún trastorno panicoso, pero que tiene asociado algún desorden de personalidad, ¿no? Los trastornos de personalidad creo que hoy están también en la cúspide de las patologías prevalentes, ¿no? Los trastornos de personalidad borderline, el histriónico, eso es lo que uno más ve en comorbilidad con el consumo o con consumos problemáticos, ¿no? No solamente de sustancias, porque a veces hablamos consumos problemáticos y pensamos en la marihuana, en la cocaína, pero hablemos del consumo problemático de las benzodiazepinas, del paciente que abusa de las benzodiazepinas, y que muchas veces han ido a la guardia con cuadros de excitación por abstinencia a las benzodiazepinas, lo cual es grave, ¿no? Todavía seguimos con este problema de las benzodiazepinas, ¿no? Como dijimos, bueno, la excitación psicomotriz, el síndrome, bueno, vos me habías dicho, Romina, que ya, bueno, había presentado Ana el delirium, ¿no? El síndrome confusional. Sabemos que el síndrome confusional el paradigma es el delirium tremens, que es ocasionado por la abstinencia alcohólica, pero bueno, el síndrome confusional es desencadenado por múltiples causas que tienen que ver con pueden ser enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas, enfermedades que pueden llegar a producir un cuadro confusional, ¿no? Los síntomas que básicamente tiene o presenta el cuadro confusional primeramente tiene alterada la conciencia. Hay una alteración de la conciencia. El paciente con conciencia clara puede responder. El paciente con conciencia clara, uno le hace una pregunta y el paciente atiende. El paciente con confusión mental tiene la atención suspendida. En general tiene o descendida o suspendida, ¿no? El juicio crítico obviamente suspendido, ¿no? En las abstinencias alcohólicas, bueno, esto se da mucho en la confusión mental. Es casi, diríamos, algo que diferencia entre una excitación psicomotriz de un cuadro, de un trastorno psicótico, de un trastorno orgánico, ¿no? ¿Qué síntomas vamos a ver? Bueno, aumento de movimientos involuntarios, alteraciones de la conciencia, desorganización del pensamiento, pueden haber alucinaciones, alucinosis, alteraciones sensoperceptivas, y además se acompañan de otras alteraciones en los parámetros clínicos. Bueno, y la otra causa, como les dije, y ya se las nombré, es las causas que pueden dar estados de cuadros de excitación psicomotriz, pero que pueden ser, que son reactivas a situaciones, por un accidente, por una muerte. Nosotros lo vemos mucho esto cuando se mueren. Dentro del hospital lo vemos así cuando aparece que se muere alguien inesperado, eso ha pasado, ya sea o por interconsulta o en la misma guardia, o cuando son cosas que realmente son muerte de un niño, los familiares, puede alguien desarrollar un cuadro de excitación, pero son cuadros mucho más leves, con un manejo que a veces con un abordaje de una medicación vía oral ya no requiere de mucha personal, ¿no? Como pasa con los cuadros de agitación psicomotriz.